Sí. Buenos días, hermano, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¿Con ánimo? No escucho que estén con ánimo. Ahí sí. Para comenzar en esta reunión vamos a alabar al Señor y para eso vamos a cantar el himno número 4. Justamente, te loamos, oh Dios. Puesto en pie, por favor. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Pueden tomar asiento. Y ahora los voy a dejar con nuestro pastor que llegó de vacaciones, al igual que veo otras personas que llegaron de vacaciones. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Qué lindo es estar con ustedes nuevamente, verles, escucharles cantar con ustedes. Y como decía mi hermano Juan Carlos, veo que otros hermanos que también han regresado a vacaciones. Ahora ignoro cuántos más, pero sí sé que ustedes estaban afuera. Qué lindo es estar aquí. Quiero en primer lugar agradecer en primerísimo lugar por las oraciones de apoyo de mis hermanos, porque gracias al Señor, sin problemas en la ruta y sin problemas en nuestra estadía, todo fue bendecido. Detalles que no podríamos llamar siquiera problemas, un pinchazo neumático, cosas así, pero eso no son problemas, son cosas que se espera que puedan suceder. Gracias al Señor, porque además coloca siempre los elementos para que uno pueda salir de esa situación. Pero hemos vuelto con gozo, hemos vuelto con alegría, hemos vuelto muy alegres. Veo que hoy día la iglesia está bien de derecha, porque todos los hermanos están sentados a la derecha. Bien, no hay problema. Quiero solamente recordar nuestro culto dominical de las 11 ha seguido, y doy gracias a todos aquellos que hicieron posible que continuara el culto durante este periodo, quizás sin música, pero el culto siguió. Esa es la consigna. Nuestra reunión de oración también ha seguido y seguirá, Dios mediante, todos los jueves a las 20 horas. Motivos de oración hay muchos, siempre en la medida que uno los escribe. Es interesante, una práctica que siempre aconsejo, escribir las cosas cuando a uno no se le vienen a la mente, pero a ver, ¿qué motivos de gratitud tendré? ¿Qué motivos? Es que se me hacen cortitas las oraciones, dicen algunos, porque cuando empiezo a agradecer me acuerdo de dos cosas y nada. Escríbelo, un consejo bueno, escríbelo.
y guarda ese escrito y sigue agregándole cosas. Y vas a ver que dentro de un tiempo vas a tener muchas páginas escritas. Al principio te va a costar llegar a la mitad quizás, pero con el tiempo, porque hay tantas cosas. Alabemos al Señor por su clemencia, por su misericordia, conceptos que a veces los vemos tan lejos, ¿no? Pero el Salmo 145 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Qué importante es eso para nuestras vidas y para la vida de este mundo. Hay oportunidades aún de salvación. Pidamos por nuestros hermanos que están en vacaciones. Doy gracias, como decía antes, por todos los que oraron por nosotros, y sigamos orando por los que están y aún saldrán recién, quizás muchos no han salido. Mantengamos nuestra iglesia en constante oración. Qué importante es eso. Entendamos y recordemos que la historia de la iglesia, desde su nacimiento, desde el libro de los Hechos, desde el inicio, desde los albores de la iglesia, siempre la iglesia ha tenido problemas. La iglesia ha sido una entidad de problemas que causa mucho problema al mundo, porque el mundo no sabe qué hacer con esta organización tan especial. Y lo vemos en los hechos, lo vemos en los acontecimientos históricos inmediatamente posteriores al libro de los Hechos. Lo vemos a través de toda la historia y de nuestra vida. La iglesia sigue siendo perseguida. La iglesia es blanco del adversario. Por lo tanto, oremos por la iglesia. Oremos por esta iglesia para que sigamos teniendo la oportunidad de mantener esa puerta abierta, de decir las cosas abiertamente, de poder grabar el mensaje sin problema alguno y poder proclamar las bondades de nuestro Señor. Oh, no nos olvidemos de los de Europa y esos vientos de guerra que todavía no sabemos a dónde van a concluir y que involucran a muchas otras naciones. Pidamos por la multitud de naciones donde la persecución es especialmente cruenta. Pensemos que no alcanzamos a las 200 naciones. El mundo está formado por 149 más o menos naciones, y de ellas 50 el cristiano es perseguido de forma cruenta, sin considerar la persecución en otros lugares y aún en aquellos donde no se ve persecución, pero sí hay, siempre hay. Así, oremos especialmente por nuestros hermanos. Podemos decir que el mundo está contra la iglesia, realmente, si consideramos en números el porcentaje de países donde el cristianismo puede esparcirse en forma totalmente libre. Oremos por, son muchos los países, no vamos a nombrar ahora, porque incluso los nombres nos resultan tan extraños, tan lejanos algunos. Les invito entonces a tener un momento más de oración, porque tenemos el privilegio de poder hacerlo. Pero antes, ¿quién es la tía de hoy día? Nuestra tía Ingrid. Voy a pedir a los niños que por favor acompañen a la tía Ingrid a la clase de hoy. Mira, qué lindo número. No, Ignacio, tú no eres. Pensé que ya pasé por ahí. Gracias al Señor. Ahora sí. ¿Por qué no nos ponemos de pie de nuevo? Después van a estar 3 horas sentados durante el mensaje, así que no hay. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque es tan hermoso, tan maravilloso tomar conciencia que tú, Señor, el Creador de los cielos y la tierra, de todo cuanto existe, Señor, estás escuchándonos. Estás aquí y nos amas y te agrada de esta oración. Qué emocionante, Señor, qué emocionante. Padre Celestial, queremos decir que nos humillamos delante de ti, pedimos perdón por nuestras faltas, confesamos que hemos fallado mucho, Señor, a esa santidad que tú pides y mereces, Señor, que tus hijos cuiden, Señor. Ayúdanos, por favor, limpia nuestros corazones. Señor, te alabamos por tu clemencia, te alabamos por tu misericordia, Señor. Te alabamos porque eres lento para la ira y grande en misericordia, como una y otra vez lo dice tu palabra, Señor, y lo comprobamos en nuestras propias vidas, Señor.
Señor, queremos seguir rogando por los hermanos que han salido de vacaciones. Tú quieres, de acuerdo a tus planes para el hombre, que el hombre descanse. Es importante. Incluso lo estableciste en las leyes del Antiguo Testamento, Señor, para el pueblo de Israel. Señor, tú nos entiendes y sabes que necesitamos descanso. Yo te ruego que bendigas a los hermanos que han salido o que van a salir, los cuides, los protejas, que traigas con bien a los que están afuera, Señor, y que puedan gozarse, Señor, de sus recuerdos después. Señor, mantenemos esta iglesia en constante oración porque sabemos que solamente podemos llegar con esa libertad que llegamos esta mañana, Señor. Es impactante, impresionante, Señor, si consideramos cuánta adversión siente o tiene el enemigo por la iglesia. Sin embargo, Señor, tú nos has abierto caminos y estamos aquí alabándote, sin restringirnos, sin cuidarnos, Señor. Gracias, Padre Celestial, muchas gracias. Te pedimos, Señor, por los vientos de guerra, Señor, de Europa. Sabemos que quizás muy pronto toda Europa estará involucrada en grandes guerras. Sabemos que hay la batalla del Armagedón, que está por delante, Señor, que involucra a las naciones de Europa, las naciones de Asia, las diferentes naciones, Señor. Y sabemos que esto es principio de dolores solamente, Señor. El mundo va para mal. Pero gracias al Señor que tu iglesia va para bien, porque hay un camino maravilloso hacia el cielo y estamos esperando, Señor. Mientras los vientos de guerra son mayores, mayor es la esperanza, Señor, de que tú vengas pronto a buscar tu iglesia y los últimos acontecimientos relatados en la palabra comiencen a desarrollarse. Gracias, Padre Celestial, por esta esperanza. Te ruego, Señor, que bendigas el mensaje de hoy día, bendigas tu palabra, Señor, y bendigas la lectura de tu palabra, Señor, que ilumine nuestros corazones. Te damos gracias por la música, porque podemos cantar. Bendice a nuestro organista, pianista, nuestro director, a todos los hermanos que participan y están presentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por favor, les ruego que tomen asiento y vamos a escuchar ahora la palabra del Señor en voz de nuestro hermano Gamaliel. Bueno, tal como nos decía nuestro pastor, la lectura de la palabra del Señor está en Efesios 5, capítulo 5, del versículo 1 al 5. Efesios 5, del versículo 1 al 5. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Qué importante palabra, como toda lo que es la palabra del Señor. Tenemos a nuestro querido apóstol Pablo exhortando a los hermanos de la iglesia de Éfeso, y una exhortación muy linda. La exhortación es: andad en amor. Andad en amor. Un tremendo tema. Un tema sin el cual no existiríamos nosotros, un tema sin el cual no existiría la salvación. Uno de los temas más grandes que podemos encontrar, uno de los megatemas que podemos encontrar en las Escrituras, es el amor de Dios, el tema del amor. El apóstol Juan se le ha llamado el apóstol del amor porque es él el que nos entrega esos versos maravillosos, como el que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, más tenga vida eterna.
Es Él el que nos dice Dios es amor una y otra vez. Es Él el que insiste y nos da esa visión de la última cena donde el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, y solamente lo vemos ahí, un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. Una y otra vez el amor está en los labios del apóstol Juan. Y luego en las cartas, cómo insta una y otra vez al amor. Qué importante, hermanos queridos, que nos detengamos y analicemos un poquito, porque es un tema demasiado grande. Tan grande es, los temas más grandes de las Escrituras, los conceptos más grandes de las Escrituras no están definidos. Fíjate que búscame toda la Biblia y vas a ver que no hay una definición de Dios, por ejemplo. Muchas características de Dios. Y finalmente son los grandes credos los que han intentado describir y dar una definición de Dios. Pero dice Dios es amor, pero eso no es una definición, es una característica. Dice Dios es espíritu, es una característica, no una definición, etcétera, etcétera. Y podemos, Dios es... Bueno, y amor es otra de ellas. 1 Corintios 13 tenemos una gran cantidad de características del amor, pero no una definición. Quizás porque nuestra mente, la mente del ser humano no está capacitada para entender estos grandes conceptos. Creo que ese es el tema. Por eso el amor es algo muy grande, pero que el hombre muchas veces cree conocer mucho y muchos dictan cátedras sobre esto, pero tú empiezas a leer y te das cuenta que son solamente bonitas palabras o incluso no son bonitas, les falta el concepto fundamental de entender, captar lo que es el verdadero amor. Por eso varias veces voy a decir durante estos pensamientos que voy a hablar del verdadero amor, no el amor que se maneja habitualmente en las calles, en la micro, sino el verdadero amor. Ese amor tal como está, como decía, no descrito, pero sus características las encontramos en las Escrituras. Está claro que como redimidos debemos no solo amar, sino también desarrollar ese amor, primeramente para con Dios, paralelamente con nuestros hermanos y también para con nuestro prójimo, que aún no han conocido a Cristo como Salvador, y esa es la fuente fundamental de la evangelización. Ahora sí, la fuente fundamental de la evangelización es el conjunto de estos tres amores, porque el amor a Dios nos impulsa a hablar al prójimo, pero también el amor al prójimo está involucrado allí. Así que juegan entre sí estas diferentes dimensiones del amor. El amor a Dios, el amor al hermano, el amor hacia el prójimo que aún no ha conocido a Cristo. Qué gran tema, como decía recién. Hoy día solamente quiero ver algunas facetas y ni siquiera pretendo desarrollar el bosquejo completo que he propuesto en los boletines o los programas que ustedes tienen, porque ahí está el mensaje completo. Quiero desarrollar fundamentalmente, intentar desarrollar, porque es un tema que me supera ampliamente, intentar desarrollar en parte, en fracciones, los dos primeros puntos de nuestro bosquejo. Por eso solamente tomaré facetas de este tema. Hoy día, como decía recién, el tema del amor se encuentra muy desvirtuado y se ha transformado en algo desconocido. Realmente la gran mayoría de nuestra sociedad puede vivir, sentir, sin darse cuenta, el amor, porque el amor de Dios se manifiesta en esa salida diaria del sol, se manifiesta en esa posibilidad de llevar comida a tu boca, se manifiesta de tantas formas, pero no entienden lo que es el amor. Y quizás nunca has sentido siquiera amor de otro ser humano. No, yo tuve un esposo, yo tuve una familia, me amaban mucho, te amaban realmente. Vamos a ver un poquitito de todo esto. Y por supuesto, hay alguien que quiere desvirtuarlo siempre. Satanás detesta el amor. Entre otras cosas porque Dios nos creó por amor, Dios nos salvó por amor, y por ese amor Él llegó a ser finalmente condenado. Por lo tanto, si hay alguien que ama y por eso
el concepto amor y uno puede decir, pero ¿por qué es tan desvirtuado? ¿Por qué insiste tanto pastor en esto? Porque realmente hay alguien que lo detesta y es experto en desvirtuar las cosas, experto en complicar las cosas, experto en desfigurar las figuras más bonitas. Y ese es Satanás. Por eso a él no le gusta que se tome este tema. Como decía, intentaré someramente rozar este tema, porque el amor es algo en lo que debemos pensar y especialmente a nuestros jóvenes, a nuestros niños, colocarlos en el verdadero riel del amor, pero el amor tal como está expresado en la Biblia. Lo primero que podemos decir que el amor, y voy a utilizar, como decía varias veces este término, el amor auténtico, el amor verdadero, el amor tal como Dios lo concibe, trae consecuencias. El amor tiene algo, y ese es el primer punto del análisis, el amor tiene algo que hace crear, lo hace crear, el auténtico amor hace crear, para bien. El verdadero amor es activo, no es solamente algo que se siente. El sentimiento puede formar parte del amor, pero no es la esencia misma del amor. Lamentablemente la confusión muchas veces está en confundir un sentimiento con amor. El amor es mucho más que un sentimiento, lo involucra, pero es mucho, mucho más que eso. Y como decía recién, uno nota a través de las Escrituras que es activo y lo nota a través de la historia, lo nota a través de las personas que aman. Es notorio como el que ama produce para el ser humano, para el ser amado. Realiza acciones concretas siempre que llevan al bienestar del ser amado. El que ama algo lo cuida, construye. Y no solamente hablemos del amor romántico, el amor entre parejas, el amor que lleva al matrimonio. A ver, pensemos en el agricultor que ama su tierra. Pocas personas creo que aman tanto algo como el agricultor su tierra, porque normalmente la tierra está relacionada con los antepasados. La tierra es algo que él ha sabido manejar y le ha producido bien y sabe agradecer a Dios por ese bien. El agricultor normalmente es muy dependiente de la misericordia de Dios porque rápidamente se da cuenta de que todas las cosas que suceden de acuerdo a un orden y ese orden tiene que ser controlado por alguien. Y si ese alguien no controla, entonces hay caos. Por eso un agricultor cristiano especialmente es un gran agradecido, es un gran cristiano. Me encantan las iglesias de campo, me encantan las iglesias rurales porque este sentimiento es fuerte. El agricultor, ¿qué hace? Construye, trata de mejorar, trata de sacar el mejor provecho. Te fijas, crea, hay creación, crea. El artista, ¿para qué decir? ¿Cómo trata de crear y manifestar su amor por una idea? Estamos hablando ahora ya en otros niveles. El arquitecto con lo que construye. Realmente el que ama construye, crea, jamás destruye. A lo más destruye lo que hace mal. Y en ese sentido también construye. Como decía, el amor se manifiesta en acciones concretas que llevan de alguna manera bienestar al ser amado. Y el mayor ejemplo lo encontramos en el supremo acto de la creación. Díganme si no hay otro ejemplo mejor, imposible. El gran acto de la creación. Pensemos que todo es creado, amados hermanos. Hablamos del tiempo, el tiempo es una creación, el espacio es una creación, el vacío es una creación, todo es creación, el cielo es creado por Dios. ¿Y por qué es creado? Es creado por un gran acto de amor. Algunos hombres de ciencia, pero siempre digo, pero no la ciencia, porque siempre hay un error garrafal que se escucha una y otra vez. La ciencia dice, no, algunos hombres de ciencia dicen.
Eso debería ser lo correcto cada vez que se habla de la ciencia, ¿no? Hay hombres de ciencia que dicen, no digamos la ciencia dice, porque generalmente se usa esa frase para tratar de desvirtuar las escrituras. Y yo les puedo garantizar absolutamente que nunca va a haber choque entre la Biblia y la ciencia, pero bien llevada. Son algunos hombres de ciencia que se dejan llevar por sus propias filosofías, por sus propias creencias, por sus propias pasiones, los que tratan de desvirtuar las escrituras. Pero la ciencia por sí no, porque la ciencia lo único que hace es explicar, mostrar, desarrollar, glorificar en última instancia a Dios, al Creador. Eso es lo que hace la ciencia en su forma más pura. Por eso hay muchísimos científicos cristianos que adoran al Dios de la creación. El problema es que los no cristianos tienen mucha voz y voto, tienen mucho poder y están a la cabeza de grandes instituciones, pero eso no significa que ellos tengan la verdad. Y a veces incluso lo que dicen no son ni siquiera hipótesis, como se dice, se maneja una hipótesis. No, se maneja a veces una elucubración, que es diferente a una hipótesis. La teoría de la evolución es una elucubración, no es una hipótesis válida porque falla en muchos elementos por los cuales una hipótesis sana debiera dar razón. Muy bien. Decimos, y vuelvo a mi punto, algunos hombres de ciencia, pero no la ciencia, dicen con soberbia y mucha publicidad generalmente, que somos un accidente del cosmos, que todo lo que somos no es más que el fruto del azar, fruto de nuestra palabra de la suerte. Todo lo que somos y seremos es el producto de fuerzas impersonales y sin propósito. Es horroroso lo que dice, porque esto además produce un hombre como el que estamos viendo hoy día, un hombre sin amor. Dios, por otra parte, nos dice, eso es ridículo. Y realmente la verdadera ciencia le dice lo mismo, eso es ridículo. Dios dice, yo los creé y mi motivación fue el amor. Así que tenemos dos posturas y tenemos que estar en función de una o de otra, dos posturas. Creado por la suerte, lo cual es horroroso, es frío, incondicional, y tú eres, por lo tanto, un accidente. O creados por amor, lo cual cambia totalmente, que significa que tienes propósito, que el que te creó antes aún de ser creado ya sabía lo que quería para ti. Y por lo tanto nuestro deber es buscar esos propósitos. Y cuando encontramos esos propósitos, encontramos algo que el mundo anda buscando siempre, que es la realización. La realización. Pero en otro punto, creados por accidente, bueno, ¿y qué soy? ¿Para qué soy? ¿Por qué soy? No satisface ninguna de las preguntas fundamentales y te deja en la locura, te deja en la depresión más profunda, te deja finalmente con una perspectiva de vida, de futuro, igual a cero. Es nihilista, termina en nada, en nada. En la locura, en última instancia. Por eso el mundo busca emborracharse con drogas, alcohol, con fiestas, con sexo, con lo que sea, con juegos, porque no quiere pensar. Si soy accidente, si soy solo una cosa, oye, qué pobreza, ¿hacia dónde vamos? Y muchos incluso terminan, ¿para qué alargo más todo esto? Mejor me suicido. Y por eso hay tanto suicidio. El proverbio, y digo hay tanto y no lo digo gratis, sabemos positivamente que las noticias no publican los suicidios porque los estimulan más aún, pero el índice de suicidio va en aumento, y va en aumento desde cada vez más del suicidio juvenil, infantil. El Proverbio 16:4 dice algo maravilloso, maravilloso. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Me encanta este versículo. Proverbios 16:4. Todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo. Y cuando estamos hablando de que las hizo para sí mismo, descartemos, por favor, que hay que disociar totalmente el egoísmo propio de las criaturas caídas, el egoísmo pecaminoso.
Pensemos que estamos hablando de aquel que es definido en cuanto a su santidad y naturaleza como luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. 1 Juan 1:5, no hay egoísmo alguno, no existe el egoísmo en Dios. Pero lo hizo para sí mismo, qué lindo el concepto. Estamos hablando de aquel que es identificado como la máxima expresión de amor. Aquel en el que el amor es parte de su esencia. En 1 Juan 4:8 leemos, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Qué tremenda verdad, qué tremenda concepto. Y si Él hace para sí mismo las cosas, significa que las hizo como Él es. Perfectas, porque no puede hacer nada imperfecto para sí. Santas, porque no puede haber nada que no sea santo cerca de Él. Y para los mayores propósitos concebibles, para el gozo de aquello creado, si es que es personal, como los seres humanos. Es una creación que nace de ese amor, de ese Dios que es amor, por tanto nace del amor de Dios, porque no tengo otras palabras, simplemente usaré algunas tentativas, digamos, por no tener, como decía, otra palabra más adecuada, de su profundo deseo, de su profunda necesidad de expresar ese amor. Somos fruto de ese amor. ¡Qué maravilla, hermanos queridos! En Proverbios 8:31 dice... Es muy interesante este Proverbios 8 porque habla de la sabiduría, pero rápidamente nos damos cuenta que es Cristo mismo que está hablando. La sabiduría está identificada con Cristo, es una personificación de Cristo. Y la sabiduría exclama, me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Dios nos ama y Dios quiere deleitarse contigo. ¿Y con quién se deleita? Bueno, con sus salvados, con su iglesia en el día de hoy. Qué maravilloso, ¿no? Es saber que no somos un accidente, sino que somos producto creado con un objetivo, creado con premeditación maravillosa y con una motivación sublime, amarnos. Y que nosotros aprendiéramos a amar y gozáramos el placer de amar, primeramente a Dios. Por eso el que no conoce a Dios, difícilmente se puede hablar que conoce el amor en plenitud. El hombre, algo sabe de esto. Me refiero al hombre natural, el hombre que no ha tenido todavía un encuentro con Cristo. El hombre natural algo sabe de esto. Pues es creado a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre originalmente creado tenía una tremenda capacidad de amar, muy superior a la tuya y a la mía hoy día. Todo fue reducido después del pecado. Y el hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios incluye, como decía recién, esta capacidad de amar. Y por ello Dios exige al hombre que ame, especialmente, por supuesto, a sus hijos. Y es evidente que esta capacidad ha sido denigrada por el pecado, por la caída. Pero aún así, el hombre es capaz de concebir amor, aunque no perfecto, muy lejos de ser perfecto. Solo cuando Dios nos da un nuevo nacimiento y hace nueva todas las cosas en nosotros, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, y habita en nuestros corazones, esa capacidad de amar es perfeccionada. Esa capacidad de amar alcanza nuevas dimensiones que antes no conocíamos. Por favor, miremos un poquitito el desarrollo. Siempre en los libros, cuando se analizan libros, se habla del desarrollo del personaje a través del libro. Bueno, en la Biblia podemos ver el desarrollo de muchos personajes. Moisés es uno de ellos, Pedro es otro, el apóstol Pablo es otro, porque se habla mucho de ellos y podemos ver un largo periodo de su vida y podemos ir viendo el desarrollo de su vida a través de la Biblia. Y veamos el desarrollo, por ejemplo, de Pedro, una persona bastante huraña, una persona muy explosiva, una persona de cuidado, por así decir. Lea sus cartas finalmente, la primera de Pedro, segunda de Pedro. ¿Cómo ha cambiado el hombre? ¿Cómo ha sido transformado por ese amor en sus corazones? No entraré en detalles más porque sería largo extendernos, pero es maravilloso lo que
entender lo que significa todas las cosas son hechas nuevas en nosotros, lo cual incluye una nueva capacidad de amar, una forma distinta de amar. Se perfecciona. Es por ello que Dios dice a los maridos, y por eso lo puede decir, amad a vuestras mujeres. Y nos pone como meta una palabra grande que es ágape, ¿no? Amad, o sea, pero el hombre dice no puedo, y Dios dice, sí, claro que no puedes, pero tú ya estás conectado conmigo. Yo te puedo hacer amar a tus mujeres como tú debes amarlas. ¿Y cómo es eso? Lee 1 Corintios 13. Dice a sus discípulos, ámense como yo os he amado. Pero Señor, eso es imposible. Claro que es imposible, pero puedes acercarte a ellos acercándote a mí. Y vas a aprender a amar a tu prójimo. Más que tu prójimo y hermano. Más que prójimo, hablemos de hermanos aquí. ¿Cuántos hermanos no aman a sus hermanos? Pero el Señor nos da un corazón y lo va perfeccionando. Quizás estos hermanos, semana a semana voy colocando los boletines y ustedes pueden verlo al bajar la página si no lo reciben. Donde voy colocando hermanos de naciones que no conocemos, pero que son perseguidos, donde ser cristiano puede significar morir al otro día. En Corea del Norte, Afganistán, etc. 50 países fácilmente podríamos nombrar. Y realmente si yo lo siento, pienso sinceramente, me cuesta amar a esas personas que no conozco. Están tan lejos, tienen culturas tan distintas. Pero el Señor puede ir colocando en tu corazón el amar y empezar a orar por ello. Y lo primero, quizás el primer ejercicio es ese, empezar a orar por estos hermanos que tienen la misma fe mía. Sin embargo, son tan perseguidos. Bueno, por eso es que el Señor nos dice que amemos a nuestro prójimo. Por eso nos dice que amemos, bueno, por sobre todas las cosas, a Dios. Un segundo fruto del amor, y como decía, solamente voy a introducir en dos puntos del mensaje esta vez. Es la paz. El amor produce paz. El anciano apóstol Juan, en esta oportunidad, el apóstol del amor, escribe en 1 Juan 4, 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermanos, ¿entendemos lo que dice acá? Es grande lo que dice acá. Considerando el momento solemne en el cual el ser humano responderá ante Dios. Hay un momento en que todo ser humano responderá ante Dios. Responderemos en diferentes condiciones. Dice la Biblia que sus hijos tendrán que dar respuesta, ya no para salvación, sino que hicieron con la vida y los dones que el Señor le dio. Pero muchos otros tendrán que rendir los inconversos, cuentas en el gran trono blanco, día tremendo en el cual no tendrán palabras para excusarse. Tantos que han preparado su discurso, cuando Dios me pregunte por qué hice esto, le voy a decir esto. Ese día te vas a quedar calladito porque vas a ver que tus argumentos no valen nada. Considerando el momento solemne en el cual el ser humano responderá ante Dios por la vida que le fue entregada. ¿Qué hiciste, Pedro, con tu vida? ¿Qué hiciste, Juan, con tu vida? ¿Qué hiciste, Diego, con tu vida? Que yo te entregué para que la administraras. Existen fundamentalmente tres tipos de personas hoy día. Los que no saben qué ocurrirá con ellos. Bueno, existen también los que piensan que no va a pasar nada. Que esos nunca son sinceros. Pero aquellos que no saben, es que no sé qué ocurrir, hay tantas religiones, siempre se usa ese argumento, hay tantas ideas, hay tantos pastores que a veces se contradicen en un mismo versículo. Oye, a ver, vamos a la Biblia, no escuchen a los pastores, por favor, ándate vayamos a la Biblia.
Ella es la que no te va a mentir. Existen también los que temen ese día. No, ese día yo le temo mucho, porque sé que va a llegar. Y por eso trato de hacer las mejores obras de mi vida. Trato de vivir todos los días de la mejor manera para presentarme ese día. Y están aquellos, y espero que estés tú entre ellos, los que esperamos ese día en paz, sin temor. Los dos primeros tipos de personas, los que no saben qué ocurrirá con ellos y los que temen, tienen un problema relacionado con el amor de Dios. No que el amor de Dios sea imperfecto, pero ellos no han sabido valorizar y no han sabido qué hacer con el amor de Dios. Porque donde hay genuino amor, hay paz. Ellos aún no entienden que el amor de Dios ha abierto un camino para el hombre por medio del sacrificio de Cristo. Cristo en la cruz del Calvario, y lo hemos dicho 100 veces, pero es importante repetirlo, no estaba perdonando a la humanidad, estaba pagando el precio para que nosotros tuviéramos acceso a la presencia del Padre. No es que el amor de Dios, y lo vuelvo a decir porque esta es una confusión demasiado popular, muy común, no es que el amor de Dios haga un perdonazo universal. Ah, pues si ya Dios nos perdonó. Ah, pues en la Biblia dice que cree en Dios. Yo creo, así que cuidado, eso es un simplismo. No. No es que el amor de Dios haga un perdonazo universal, ni mucho menos. Cristo, por amor, no hizo un perdonazo, sino que pagó nuestra deuda. Dice la Biblia que llevó el castigo de nuestra paz. Fíjense, llevó Él sobre sus hombros el castigo de nuestra paz. No fue, ya los perdono, total, son solamente hombres. No, Él llevó el castigo de nuestra paz. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por ello, la base del examen en el día del encuentro del hombre con Dios no va a ser, como muchos piensan, las buenas obras realizadas. Imposible. Porque jamás, aunque viviera 100 vidas, podría realizar siquiera una obra suficientemente grande como para borrar siquiera un pecado. No, es imposible. El examen no va a estar en función de los méritos que tengamos por nuestro buen comportamiento. El examen no va a estar en función del conocimiento o desconocimiento que hayamos alcanzado. Todo esto mantiene un corazón sin paz, porque nunca vas a saber durante la vida si alcanzaste las suficientes obras, si alcanzaste el suficiente conocimiento. Hay muchos que se basan en el conocimiento. No, pero alcanzando y sabiendo esta y estas cosas, estudiando esto y esto otro, puedes saberte la Biblia de memoria y irte al infierno. ¿No? Así es. Tampoco sirve la sinceridad con que hayas abrazado una idea, que hayas hecho esto o aquello. Esa persona va a seguir con temor durante toda su vida porque nunca va a saber si ha sido lo suficientemente sincero. Tampoco los sacrificios personales realizados. Personas que dicen, pero cuidé a mi madre hasta que murió, anulando mi propia vida. ¿Cómo el Señor no va a tener en consideración eso? No lo va a tener en consideración porque no es lo que corresponde. Es una gran obra. Va a considerar que es bueno, pero no te va a hacer abrir las puertas al cielo. Pero di mi vida para salvar a esos niños. Entré mientras las llamas ardían y logré salvar a 5 niños de ese incendio. Y morí ahí. Interesante, muy bien lo que hiciste, una gran obra, pero no te abre las puertas al cielo. No. La pregunta base será, ¿qué hiciste con el pago que mi Hijo Jesucristo hizo por ti en la cruz del Calvario?
Por eso decía que nadie va a responder siquiera ese día. Se me quedó algo muy grande en el tintero, parece. Demasiado grande. La pregunta será, ¿qué hiciste con todo ese amor demostrado en forma práctica y sacrificialmente por ti, que me llevó a dar mi hijo por ti? Viéndolo con otras palabras, pero es la misma idea. ¿Qué hiciste con el castigo por tu paz que Él ya cargó sobre sí? La base de la paz, la base de la ausencia de temor a ese día de juicio, como dice Juan, ese día de confrontación tremendo, es haber aceptado el amor de Dios manifestado en ese sacrificio. Por eso, el que haya aceptado el amor de Dios manifestado en ese sacrificio, el que haya reconocido en Cristo a su Salvador, ese ni siquiera va a estar en ese día, en ese juicio. Él va a responder de otra manera. Qué error más garrafal, y muchos aún lo mantienen en sus corazones. No hay un juicio final absoluto que diga tú te salvas, tú te pierdes, tú te salvas. No, eso no está en la Biblia. Se habla de divisiones, pero están en otros contextos. Están en contextos judaicos, por ejemplo, y en función de quienes entrarán o no al milenio. Pero cuidado, no nos confundamos con la iglesia. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por la gracia del Señor, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, has sido perfeccionado en el amor. Y si temes todavía, quizás es por desconocimiento de la grandeza de esa salvación. La base de la paz es la ausencia de temor en ese día de confrontación. Es haber aceptado el amor de Dios manifestado en ese sacrificio. El que teme al juicio, aquel que aún no tiene seguridad ni paz respecto a lo que hará Dios con él cuando la vida haya concluido, es porque todavía no ha entendido el cómo se manifestó el amor de Dios. Todavía no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor, y vuelvo a repetir, ¿quién es el perfecto amor en última instancia? Y una persona a quien corresponde esta frase. Es Cristo. Cristo es el perfecto amor. Incluso hay un himno muy bonito que para referirse a Cristo se refiere a Él como perfecto amor. Un himno matrimonial. Perfecto amor, que es Cristo mismo, habitando en nuestras vidas. Si Cristo habita en tu vida, echa fuera el temor. Señor, ven a buscarme cuando quieras. Señor, si mañana el mundo concluye, yo voy contigo. No hay temor. El perfecto amor ha echado fuera el temor. ¡Qué lindo! Fruto del amor. Por eso decía, vamos a hablar de frutos del amor. Concluyendo ya, ¿no? En varias ocasiones he escuchado a personas poner en duda el amor de Dios. ¡Qué ridículo! Al considerar cosas terribles que suceden en el diario vivir, ¿por qué Dios permite ese mal? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permitió ese incendio? En lugar de preguntarse, ¿por qué Dios me da el alimento que quiero, el aire que respiro, la paz que goza mi país, la salud que tengo, el sol que me ilumina y calienta y permite la vida en la tierra, los hijos que hoy están en el colegio, los padres que me ha dado, etcétera? Ellos dan por sentado que Dios tiene que darles, tiene que amarles. Error garrafal. Dios no tiene por qué darle nada a nadie. No tiene por qué tener misericordia de nadie. No tiene por qué amar a nadie. No es obligación de Él. Y menos aún rodearlo de las gracias con lo que lo rodea. Esas son las preguntas correctas. Y cuando tú te las haces correctamente, te das cuenta que todo es de gracia. Y el amor de Dios es algo muy grande, que a pesar de todo, me sigue amando. Eso es lo maravilloso. Que Dios nos ame a pesar de todo y aún permita que su sol salga sobre buenos y malos,
Su aire sea respirado por el ser humano, su tierra dé el trigo y el sustento diario, su amor siga manteniendo el camino abierto al cielo, para que todo aquel que en él cree. El hombre se queja, llora y maldice cuando no hay paz. El asunto real es que no tendría que haber paz, sino una total desolación, si Dios manifestara su justicia. Qué terrible sería lo que pasaría con cada ser humano, porque todos somos injustos. Realmente tendría que haber solo retribución y castigo. Así que concluyo haciendo dos preguntas. ¿Es mi amor, considerando el primer punto que vimos, creativo en forma positiva? Esta creación, ¿cómo se manifiesta para el cristiano? Y considerando que nuestro primer motivo de amor debe ser siempre Dios mismo, se tiene que manifestar en servicio para Él. Así como Dios creó el mundo, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, usar los dones, usar los talentos. Por eso es que nos dio esas herramientas. Nunca nos olvidemos que los dones son herramientas para ser usados, para crear. ¿Y cuándo comienzan a usarse normalmente? Cuando realmente entiendo quién es Dios y el amor hacia Él comienza a brotar de mi corazón. En función del segundo punto, ¿tengo paz referente a mi futuro o todavía hay temor? El perfecto amor, algo me pasa con el perfecto amor porque todavía tengo temor a perder mi salvación, a no llegar al cielo, a hacer obras. Haz todas las obras buenas que quieras y debes hacerlas como hijo de Dios para su gloria y su honra, pero no para salvación. Esa te la da gratis en función de Cristo. Que el perfecto amor eche fuera todo temor de tu corazón. Que este 2023 sea un año sin temores en el corazón. Y que esto podamos transmitirlo también a otros. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque tu amor se manifiesta, Señor, de maneras tan maravillosas. Te damos gracias, Señor, porque tu amor se manifestó primeramente con la creación, luego con la creación del hombre en particular, Señor. Se manifestó luego con la salvación y siempre han sido acciones tremendas, maravillosas, sublimes. Y vemos cómo se asocia, Señor, el amor a crear positivamente. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores tuyos y a crear con estas herramientas que has puesto en nuestras manos para que tú seas glorificado, Señor. Señor, te damos gracias porque por ese amor hoy día podemos tener paz, ese amor manifestado por ti, porque Cristo es nuestra paz. Él llevó sobre sí nuestros pecados y si lo entendemos y Cristo está en nuestros corazones, Señor, no tenemos por qué ya tener temor alguno de juicio futuro. ¡Qué maravilloso, Señor! Ayúdanos, Señor, a llevar esta idea a su máxima expresión en nuestras vidas y vivirlas en paz, pero también en servicio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, para ir concluyendo con esta reunión, les voy a pedir que nos pongamos de pie y entonemos el himno número 22, Anhelo amarte más. Anhelo amarte más, oh Salvador. Busco tu amor y paz, Cristo Señor. Oye mi petición, quiere mi corazón amarte más, amarte más. Gozo del mundo yo busqué sin par.
Querido Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, como cantábamos recién, Señor, anhelamos amarte más, Señor. Pero para eso necesitamos tu ayuda también, Señor, incluso para amarte más. Padre Celestial, ayúdanos todos los días, Señor, a amarte un poquito más, Señor, y tener esa paz en nuestro corazón, Señor, que produce tu amor. Padre Celestial, también te pedimos por aquellos que todavía no tienen ese amor, que no han reconocido a Cristo como ese amor tan grande, Señor, que vino a salvarlos. Ayúdalos, Señor, y ayúdanos a nosotros a llegar hasta ellos, porque si tu amor llegó hasta nosotros, Señor, también va a llegar hasta ellos, Señor. Padre Celestial, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.